Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cristo vivo viene a darnos hoy su paz. Fuente de la vida, principio del amor. Vengo a recibirte, oh Señor. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. El que coma de este pan vivirá por siempre. Permanece en mí y yo en él. Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan. Nada sucede si Dios primero no lo aprueba. Y yo podría decirte que es una palabra que transmite fe. Es una palabra de fe porque a cuántas veces uno no le sucede situaciones en la vida en la cual nosotros estamos ignorando la obra de Dios, pensando de que Dios no está viendo lo que estamos pasando, de que nosotros nos preguntamos por qué nos está pasando esto. Y nosotros muchas veces no entendemos que todas las cosas en Dios tienen un propósito y que nada puede suceder, ni tan siquiera caerse una hoja de un árbol sin que Dios primeramente no lo chequee y no lo apruebe. Incluso Satanás nada puede hacer, ni tan siquiera el brujo nada puede hacer, ni tan siquiera el hechicero nada puede hacer si primero no se le pide permiso a Dios para hacerlo. Y créeme que los que aman a Dios, como dice la palabra en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien. Sea lo que estés pasando, sea lo que sucederá, que Dios permitirá en tu vida, todo tendrá un propósito y un porqué. Bueno, sin perder más tiempo, vamos a ir al libro de Job. Vamos a estar usando como referencia el mismo libro de Job. En el capítulo 1, versículo 12, vamos a estar leyendo. Dice así la poderosa palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Amén. Dice así el capítulo 1 de Job, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Vamos a leerlo nuevamente. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, a ti dirijo esta oración, esta preciosa hora de la mañana, Señor. Así como usted me ha puesto, Padre amado, en mi corazón, traer estas transmisiones por Facebook, Dios mío amado, para tu pueblo que está conectado, para los que se conectarán, Dios mío. Te venimos presentando, Dios mío santo, este tema, Padre, este estudio de tu palabra, Señor. Se está administrando a cada una de las vidas, Señor amado, que estarán presentes, Dios mío, en la transmisión en vivo. Los que se conectarán luego, Señor amado, sea usted hablando, Espíritu Santo, a sus corazones, Señor, porque solamente eres tú el revelador de esta poderosa palabra, Dios mío amado. Solamente eres tú el que conoce cada necesidad, Dios mío, que está pasando a tu pueblo. Solamente tú conoces cada circunstancia, cada situación, Señor. Ministra, Espíritu Santo, Consolador nuestro, que estás aquí en la tierra para traer palabra a tu pueblo, que Dios Padre te habla. Oh, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, usa mis labios, te lo pido, para poder, Dios mío amado, traer este mensaje, esta preciosa hora. Límpiame, lávame con tu sangre preciosa, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo, Espíritu Santo, abre los oídos a tu pueblo, como dice tu palabra en Apocalipsis. Que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Padre. A ti sea la alabanza por todos los siglos de los siglos, mi Rey. Amén y amén. Dios bendiga las vidas que están conectadas. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, aquí estamos siguiendo con los estudios del libro de Job. Uno de los estudios que ministraba la palabra era acerca de, como les decía en el principio, una palabra de fe. Una palabra de fe que muchas veces a nosotros mismos se nos hace difícil de aceptar. Que muchas veces a nosotros se nos hace difícil de aceptar las situaciones que estamos pasando. Y cuántas veces nosotros no dudamos de que Dios está viendo lo que está pasando en nuestras vidas.
de la tormenta que Dios está permitiendo que nos suceda. Y muchas veces nos pasamos todo el tiempo, ¿cuántas veces nos pasamos todo el tiempo, vamos a decir, entristecidos por alguna decisión que quizás hemos tomado? O quizás cuántas personas que no cayeron en pecado en algún momento y se han enfriado, bendito sea el nombre de Jesús, y se han apartado los caminos de Dios y no se han podido levantar. Y tantos ejemplos que quizás podría poner, y les puedo decir, hermanos, que si hay alguien que ha caído en pecado y fue restaurado después nuevamente por Dios, todo lo que fue permitido en su vida, tanto las consecuencias, tanto como las situaciones, todos fueron para aprendizaje de usted mismo y para testimonio para otras personas. Porque Dios hace de nuestros errores testimonios poderosos. Dios hace de las circunstancias que estamos pasando testimonios poderosos. Fíjese algo que yo he podido notar según algunos predicadores. Como por ejemplo un libro que se llama Buenos días Espíritu Santo del predicador Benny Hinn. Testimonio mismo de Gigi Ávila en sus predicaciones que él tiene, bueno, que fueron grabadas cuando él estaba en vida y todavía siguen en YouTube. Y de algunos otros predicadores, testimonios de sus primeras predicaciones cuando les tocó ministrar la palabra en púlpito. Fueron sus mismas experiencias de cómo conocieron quizá al Espíritu Santo o sus mismas experiencias de cómo conocieron al Señor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De cómo el Señor es experto en lo que tú hayas pasado, tanto en tu pasado como lo que tú estás pasando ahora. Dios convertirlo en un poderoso testimonio para el día de mañana ministrar la vida. Y una de las cosas que testifican estos predicadores es que la presencia de Dios se movía poderosamente. Porque no hay predicación mayor o con más poder, sino la que usted está hablando desde el fondo de su corazón porque usted lo vivió. No el testimonio más poderoso, sino el que usted vivió en carne propia y puede testimonio de lo que usted vivió, sirvió para que en el día de hoy Dios lo fortaleciera como la persona que usted hoy en día. Como hay un dicho, en una frase en el mundo que dice que lo que no te mata te hace más fuerte. Los otros días una hermana de la iglesia, a la cual nosotros somos miembros aquí en New Jersey, hacía parte de su testimonio y ella testificaba de cómo la iglesia que Dios la tuvo por 7 años, si no me equivoco, la iglesia que ella estaba. Y entonces me sorprende de la manera en que dice la hermana que ella testifica, de que ella siempre anheló dar el testimonio de su vida de cómo llegó a los pies de Cristo. Y les puede ser, hermano, un testimonio poderoso. ¿Poderoso en qué sentido? Poderoso hoy, que vemos el resultado de aquel proceso que ella pasó dolorosamente, donde tuvo padres que le golpearon, donde tuvo padres que golpeaban a su madre, donde hubo drogas en medio, donde hubo algunos detalles más, ella no dio tan así, pero hubieron mucho sufrimiento, hubieron desgracia, amenaza, hubieron tantas cosas feas, y hoy en día, hermano, para la gloria de Dios, es una sierva de Dios. Usted puede ver a una mujer que está testificando que es totalmente diferente a la mujer que ella testificaba que ella era. Y quizás en ese momento, cuando ella estaba pasando por esas situaciones, como ella misma decía, que decía, Dios no existe. Ella misma decía de que Dios estaba permitiéndose en su vida y que por esa sencilla razón Dios no existía. Porque Dios estaba viendo lo que estaba pasando y Dios nada hacía. Y ver, hermano, qué diferente ahora esa mujer de cómo hablaban aquí en el entonces, que no conocía a Cristo, a esa sierva de Cristo hoy en día, cómo ella puede decir que todas esas las cosas que pasaron eran con un propósito. Todo ese sufrimiento que ella pasó no le endureció el corazón totalmente a rechazar a Cristo para siempre, sino que todo eso la fortaleció y la inclinó más para buscar a nuestro Señor. Porque eso es una de las cosas que permite Dios en la vida del que no lo conoce para que llegue a conocerlo. Y eso son las cosas que permite Dios muchas veces en la vida del que ya lo conoce para que lo conozcan más. Y mira, hermano, esta era una de las cosas que necesitaba Job. Job necesitaba un proceso para llegar a conocer a Dios. Pero en ese proceso estaban pasando cosas
que Dios le está permitiendo a Satanás, como aquí leímos en el versículo 12. Dice que Jehová le dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en sus manos. Es decir, todo lo que materialmente tenía Job, desde familia, desde dinero, desde economía, desde salud, salud todavía no se le había tocado. Desde todo lo que era material alrededor de Job, menos el mismo Job. Dios le dio potestad a Satanás para que hiciera con eso lo que quisiera. Y Satanás en su sabiduría decidió hacer con esas cosas, como sabemos, la muerte de sus hijos, la de sus bienes, mataron a sus siervos, a sus criados. Bueno, se quedó solamente él y su esposa. Y por aquí en esta palabra del libro de Job, capítulo 1, vemos cómo cuando se le acercan los hijos de Dios delante de Dios, de Jehová, fue Satanás también delante de Jehová. Es decir, de que Satanás no simplemente podía decir, bueno, yo quiero hacer con esto lo que yo quiera. Incluso los que no son cristianos, los que no conocen a Cristo todavía, sí es verdad que están bajo el dominio de Satanás. Pero de igual manera nada puede sucederle sin que antes Dios le permita a Satanás hacer o no, ¿me entiendes? Él tiene un límite, incluso para permitir para ciertas cosas hacerle a los impíos o a los pecadores. Pero de ahí en fuera nada puede hacer Satanás que Dios no lo permita, porque todas las cosas, como dijo Jesucristo, que toda potestad se le es dado en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, toda potestad, todo principado, toda potestad, tanto de la luz como de las tinieblas. Cada una de las cosas se le ha sido puesto bajo los pies de Cristo. Y cuando algo está bajo nuestros pies, es decir que nada se puede ir por encima de él. Amén. Entonces, hermano mío, que estás conectado a esta hora, yo te vengo a decir de parte del Señor que nada de lo que tú estás pasando a esta hora, Dios no está ignorante a tu situación. Dios no está ignorante. Quizás Dios te mandó, como vamos a ver un ejemplo ahora en el libro de Éxodo. Quizás Dios te mandó a darle una palabra a alguien. Y tú estás viendo que los resultados de esa palabra que el Espíritu Santo te mandó a decirle a esa persona está siendo totalmente diferente a lo que Dios te mandó a decir. No te desanimes. No te desanimes si estás viendo que las cosas son diferentes. Es que Dios lo está permitiendo con algún motivo. Quizás Satanás se le presentó a Jehová. Señor, yo quiero aparentar que todo esto es mentira. Sí, porque Satanás sabe que Cristo es el Señor, Señor de señores. Yo quiero aparentar que todo esto es mentira, yo quiero aparentar que esto no va a ser. Jehová dice, bueno, voy a analizar lo que tú me estás diciendo, Satanás. Ok, está bien. ¿Y por qué Dios le dice ok, está bien? Porque ya Dios sabe cómo va a terminar las cosas. Porque Dios ya sabe qué rumbo va a tomar las cosas después de acuerdo a lo que Satanás le está pidiendo. Tenemos un ejemplo también que puede decir que fortalece más este argumento que estamos hablando. Dice en el libro de Reyes, aquí mismo lo tenía marcado, en el libro de Reyes, su capítulo 1, versículo 22. Vamos a estar haciendo la narración para no tener que leer porque está bastante extenso. Dice la palabra de Dios que Acab, el rey de Israel, con Josafat se iban a enfrentar a una guerra. Dice que Acab le dice a Josafat que lo acompañara a la guerra para poder pelear. Y Josafat, como en ese momento estaba de amigo con Acab, él también pasa a acceder a ser parte de la guerra de Acab para pelear con los enemigos. Y dice la palabra de Dios que Josafat, como era un hombre justo, a pesar de que hizo eso mal al hacer partícipe de algunas cosas de Acab, pero era justo delante de las cosas de Dios con respecto a muchas cosas que hizo, quitando idolatría, quitando ídolos, y que estuvo en los caminos de hacia su padre. Pero dice la palabra de Dios que él decidió participar en esta guerra con Acab. Pero Josafat, siendo un hombre temeroso de Dios, le pregunta a Acab si había algún profeta para poder ¿cómo se dice? Consultar si iban a vencer la guerra. Y dice que Acab le dice de que sí, que habían profetas, y le mandé a llamar a algunos profetas, los cuales todos decían de que Acab iba a salir victorioso en la batalla. Pero Josafat no estaba contento con esto. Él sabía que esos no eran profetas de Jehová. Acab vino a traer los profetas que mismo sabía que iban a dar la victoria. Y mira, esto no va con el tema, pero ¿cuántas veces nosotros no queremos de que ciertas personas nos digan lo que nos conviene
y no lo que verdaderamente es. ¿Y qué lo estamos haciendo? Engañando a nosotros mismos. Pero bueno, esto es solamente un extra de lo que del tema de lo que vamos a predicar. Y Josafat, sabiendo de que eso no era un profeta de Jehová, le manda a decir a Acab: ¿acaso no queda algún profeta de Jehová que podamos llamar para consultar a Jehová? Porque yo creo que me consulte a Jehová. Y acá le dice: sí, hay uno. Lo que nunca me gusta, lo que dice, porque nunca profetiza bueno, siempre me profetiza mal. Amén. Y dice que mandan a llamar a Micaías, que era un profeta de Jehová. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que dice Micaías? Lo que le mandan a decir. Tú vas a decir lo mismo que dijeron los otros profetas, de que acá va a salir ganando la batalla. Amén. ¿Y qué es lo que dice Micaías? Que nada voy a decir que Jehová no me ponga a decir. Aquí está la palabra de Micaías diciendo de que él no iba a decir nada. Dice: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Él no iba a decir nada que Jehová no lo hablare, porque él era un profeta temeroso de Dios. Pero al final terminó diciendo por la opresión que Acab iba a ganar en la batalla. Amén. Y Acab, sabiendo, diciendo: wow, mira esto, me estaba diciendo que voy a ganar la batalla. Esto no es palabra de Dios. Porque uno sabe cuando viene palabra de Dios. Y uno sabe cuando uno está mal que las cosas no pueden salir bien. ¿Me entiendes? Si tú sabes que tú estás actuando impíamente, ¿cómo tú quieres que las cosas te salgan bien? ¿Cómo tú quieres tener bendiciones si estás haciendo las cosas contrarias como Dios te está mandando? Y dice la palabra de Dios que Acab le dijo: dime la verdad. Y entonces le dijo: porque tú quieres que te diga la verdad. Y dice que él empieza a relatar una historia de cómo en su visión él pudo ver en el espíritu, que dice que unos espíritus de mentira. Esto sí vamos a leerlo. Mira lo que le responde el profeta Micaías a Acab. Dice así en el libro de Primera Reyes, su capítulo 22, el versículo 17 hacia adelante. Dice así: entonces él dijo Micaías a Acab: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: no te lo había dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: aquí es cuando vine a decirle lo que verdaderamente, lo que él no sabía lo que estaba pasando. Dice así: entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Escuche bien esto, hermano. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y en todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otro. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Jehová quería que Acab cayera en la batalla, por cuanto ese era uno de sus consecuencias, por cuanto hizo todo lo malo y perverso delante de los ojos de él. Y aquí Micaías le está hablando a Acab y a Josafat de cómo lo que le habían profetizado los otros profetas no era lo que verdaderamente Dios estaba haciendo, sino que eran profetas de mentira. Y aquí es donde va el resultado de las mentiras que le dijeron aquellos profetas, diciendo que él iba a vencer en la batalla. Porque dice que cuando Jehová estaba en su trono, como está haciendo aquí la visión el profeta Micaías, dice que él empieza a decir: ¿cómo haré que Acab caiga en la batalla? Y que le empieza a dar algunas ideas, algunos ángeles que estaban ahí junto al Señor. Y dice que un espíritu de mentira, un espíritu le dijo: mire, Señor, aquí en el versículo 21 dice que le salió y le dijo: yo la induciré. ¿Para qué? Y le pregunta a Jehová: ¿de qué manera? ¿Cómo vas a hacer? Dice en el versículo 22: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Y eso fue lo que hizo que los profetas de acá le dijeran de que él iba a salir victorioso en la batalla. Es decir, que aquellos profetas no profetizaron mentiras, sin que antes Jehová no le permitiera ese espíritu de mentira que fuera espíritu de mentira en la boca de los profetas de Acab. Y como todos sabemos, si alguno ha leído la historia o no ha leído la historia,
sabemos que esos profetas de Acab sí estaban diciendo mentiras, permitido por Dios, por ese espíritu que iba a ser de engaño en boca de los profetas de Acab. ¿Verdad? Por cuanto uno ama la mentira, ok, entonces envuélvete, ensúciate en tu mentira. Porque si tú amaras la verdad, hubieras escuchado la voz del profeta que te habló. Si Acab hubiera amado la verdad, hubiera escuchado la voz del profeta Micaías, sabiendo que él era verdaderamente profeta de Jehová. ¿Y qué fue lo que surgió con Acab? Por más que él quiso disfrazarse, como cualquier otro soldado, amén, por más que quiso disfrazarse para no ser el rey, porque siempre capturaban a los reyes cada vez que vencían la batalla, pero los reyes iban a la batalla. Por más que quiso disfrazarse para no ser muerto en la batalla, ¿qué dice la palabra? Que un arquero tiró una flecha al azar y donde vino a caer, en un huequito que tenía la armadura del rey Acab, y ahí murió el rey Acab. Entonces, donde vemos que nosotros no podemos escapar de las cosas de Dios. Por más que nosotros queramos a veces escapar de las consecuencias, por más que a veces nosotros queramos escapar de alguna decisión de parte de Dios permitida, que sea tanto como juicio para una persona como fue Acab, o que sea quizás para una prueba, porque Dios está probando justo, no hay forma. Miren, eso es algo que me ha ayudado a mí misma, como hija de Dios. Muchas veces sí es verdad que a uno le falta la fe, pero muchas veces digo, Señor, bendito Dios, de igual manera yo no me puedo escapar de tu decisión. De igual manera yo no me puedo escapar de lo que tú tengas para mi vida. Solamente te pido, Señor, que me ayudes a ser fuerte en medio de la decisión que tú estés tomando con respecto a mi vida, porque tú me quieres hacer pasar. Y mira, hermano, porque no hay manera de escapar en los propósitos de Dios a la manera en que Dios quiere que tú seas procesado. Entonces Job, esta era una de las cosas que Dios está permitiendo en la vida, que Dios está permitiendo en la vida de Job, un proceso en el cual se le iban a quitar las cosas. Pero en ese proceso tuvo que Satanás pedirle permiso primero a Dios. En ese proceso tuvo que primeramente Dios decir, bueno, sí lo voy a permitir porque esto le conviene al mismo. ¿Verdad? Porque como todos sabemos al final cuál fue el resultado de Job. Dice que la multiplicación de todos sus bienes. Volvió a recibir los mismos hijos, la misma cantidad de hijos. Incluso dice que las hijas más bellas tenía Job de toda la tierra. Entonces vemos que al final los resultados siempre son buenos. Aunque hay veces que a veces las cosas pueden ser contrarias. Pero al final las cosas siempre tienen por un propósito bien. Yo creo que vayamos, hermanos, un momentico al libro de Éxodo, su capítulo 5. El libro de Éxodo, como todos sabemos, bien conocido como una de las personas principales aquí, es lo que es Moisés. Y bueno, también participa aquí en el principio del libro de Éxodo, Aarón su hermano. Dice la palabra de Dios que después que lo que es el capítulo 3 del libro de Éxodo, el capítulo 4, cuando Jehová se le presenta a Moisés, una de las cosas que Jehová le mandó a Moisés es que se le presentara delante de Faraón y le hablara para que dejara ir libre al pueblo de Israel para poder ofrecerle sacrificio allá al desierto. Y ya Moisés también en ese momento ya se le había presentado al pueblo de Israel, mostrándole que él era el Dios de sus padres, el cual envió al mismo para hacerlo llevar al desierto, ¿verdad? Para ofrecerle sacrificio a Jehová su Dios. Y estamos viendo la poderosa palabra de Dios que dice que cuando Moisés se le acerca a Faraón para hablarle, dice que el pueblo empezó a adorar a Dios. El pueblo de Israel empezó a adorar a Dios en medio en su tiempo que tenían libre. Empezaron a adorar al Dios de sus padres, es decir, al Dios que había mandado a Moisés para hablar acerca de lo que debían hacer en el desierto. Y dice la palabra que eso enojó a Faraón. Eso está en el libro de Éxodo, su capítulo 5. Y él empezó a decir que ellos empezaron a hacer eso por cuanto tenían tiempo libre. Entonces, ¿qué iba a hacer? Aumentarle la jornada de su trabajo. ¿Y qué fue lo que hizo? Mandar sus capataces a los que trabajan, los egipcios que trabajan con él, diciéndole que no les recogieran más la paja al pueblo israelita, para que ellos mismos recogieran la paja, la buscaran e hicieran los ladrillos. Es decir, que iban a tener más tiempo aún para trabajar. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer el versículo 15 hacia adelante, que esto es una enseñanza bien poderosa. Dice el versículo 15 del libro de Éxodo, su capítulo 5, dice así: y los capataces de los hijos de Israel vieron a Faraón y se quejaron a él diciendo:
¿por qué lo haces así con tu siervo? Es decir, que le están reclamando el pueblo de Israel, es decir, los israelitas están reclamando a Faraón por qué estaba haciendo eso, de ponerle un trabajo doble, ¿verdad? Dice así el versículo 16, no se da paja a tu siervo, y con todo nos dicen, haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, dice el Faraón. Sí, ociosos, y por eso decir, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Fíjense la manera en que Faraón se endureció tan duro, en medio de que fue el mismo Moisés, fue el mismo Jehová quien mandó a Moisés a hablarle a Faraón. Pero imagínense la situación de Moisés, de ver que él ha sido mandado por Dios a hacer algo, y está viendo que todo se endurece más y todo se hace más difícil aún. Dice el versículo 18, id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirle, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, es decir, los capataces israelitas, después que fueron a reclamarle a Faraón para ver si pueden llegar a algún acuerdo, Faraón se endureció y dijo que no, que iban a hacer el mismo trabajo y que iban a seguir haciendo el ladrillo y recogiendo la paja. Y dice que saliendo de esos israelitas de la presencia de Faraón, se encuentran en el camino, ese versículo 20, a Moisés y a Aarón. Dice el versículo 20, y encontrando a Moisés y a Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de su siervo, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Es decir, que no solamente eso, sino que también estaban expuestos a como se sentían mal por el trabajo que estaban poniendo, tenían ganas de rebeldizarse porque era un abuso lo que estaban haciendo, lo estaban azotando incluso. Entonces decir que estaba incluso la vida de ellos estaba expuesta en peligro. Entonces fíjense, hermanos, la situación de Moisés, siendo mandado por el mismo Jehová a hablarle a Faraón para que venga la situación a ser totalmente con un resultado inesperado de parte de Moisés y de parte de Aarón. Entonces dice que después que estos israelitas, al encontrarse con Moisés y Aarón en el camino, como lógico, Moisés va a reclamarle a Jehová, que es donde dice el versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y mira la respuesta de Jehová en capítulo 6. Jehová respondió a Moisés, porque a veces nosotros pensamos, como lo estaba diciendo, a veces nosotros pensamos de que Jehová está ignorante a lo que estamos pasando. Hay veces que nosotros pensamos de que Dios no sabe lo que estamos pasando, como que Dios está ciega. Ignoramos que las cosas de Dios son misteriosamente, pero al final Dios nos muestra de que todo fue por un propósito y propósito poderoso. Dice el capítulo 6. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir. Fíjense, Jehová está diciendo a Moisés, con mano fuerte los dejará ir. Es decir, que los va a dejar ir. ¿Y cuántas plagas no tuvo que mandar Jehová a Egipto para que dejara ir al pueblo? 10 plagas. Pero Jehová le dijo a Moisés, los dejará ir. Quizás en cada momento donde se le pedía permiso a Faraón y Faraón se endurecía más el corazón, parecía que no. Pero ¿cuántas veces parece que no vamos a recibir lo que Jehová nos dijo que íbamos a recibir? ¿Cuántas veces las cosas parecen totalmente, la tormenta se empieza a hacer y en vez de ayudarnos, el barco a impulsarnos para adelante, todo empieza a retroceder para atrás? Pero ¿cuántas veces nosotros no pensamos de que no va a surgir lo que Dios dijo que iba a surgir porque estamos viendo que las cosas están siendo diferentes? Dice que Jehová le dijo,
y con mano fuerte los echará de su tierra. Versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Aquí es donde Jehová se le presenta a Moisés como Jehová. Dice así, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas a ti, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. Amén. Esto es lo que le responde Jehová a Moisés reclamarle de por qué estaba pasando eso con el pueblo de él. Pero al final, ¿cuáles son los resultados de lo que sucedió con Faraón y con el pueblo israelita? Al final no llegaron a salir de Egipto. Al final no llegó a pasar de que adoraron a Dios en el desierto. Al final llegó a suceder todo lo que Jehová había dicho. Como le digo, muchas veces nosotros no queremos pasar por ciertas cosas, pero son esas ciertas cosas las que Dios quiere que pasemos. Son esos ciertos desiertos los que Dios quiere que nosotros crucemos para llegar al fin de que Dios quiere que lleguemos. Como dice la palabra en el libro de Génesis, cuando Sara le pide a Abraham que deje de su casa, que saque de su casa a Agar y a Ismael. ¿Y qué dice la palabra de Dios? De que Abraham no quería dejar que se fuera Agar y también su hijo Ismael de su casa. ¿Y qué fue lo que vino a decirle Jehová a Abraham? Abraham, escucha a tu esposa, escucha a tu mujer Sara. Porque el hijo grande, el hijo Ismael no va a heredar con Isaac. Entonces aquí vemos muchas veces de cómo incluso decisiones de otras personas, amén, están siendo influenciadas por el mismo Dios con un propósito del mismo Dios. Con una decisión del mismo Dios. Dice también la palabra de Dios de cuando hay varios ejemplos, hermanos. De cuando Sansón se enamora con una filistea, no Dalila, otra filistea anteriormente. Dice que los padres de Sansón le dicen a Sansón, Sansón, entre tantas hijas de tu mismo pueblo, ¿por qué no pudiste escoger a alguna de ellas? Dicen los padres de Sansón a Sansón. ¿Y qué es lo que dice la misma palabra del Señor? El mismo Señor dice, y ellos no sabían que esto provenía de Jehová, porque Jehová está buscando ocasión para poder derribar a algunos de los filisteos. Que es cuando el mismo Sansón hace lo del enigma de lo del león con la miel y viene a coger y a matar a bastantes filisteos. Es que mira, hermano, como le decía en el principio, ¿cómo es que dice la Biblia cómo terminó la vida de Sansón? Después de él haber caído en desobediencia, en rebeldía con Dios, al quitarle el pueblo enemigo los ojos a Sansón, pero cuando le empieza a crecer el pelo, que dice la Biblia que él estaba entre medio, empieza a ser él como payaso delante de aquellos sus enemigos, que dice la Biblia cuando él empieza a clamarle a Dios en ese momento que le estaba creciendo el pelo, en ese momento cuando estaba haciendo de hazme reír delante de sus enemigos. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que él clama a Dios pidiéndole que por favor que le diera la fuerza para poder, ¿cómo se dice? Para poder hacer quebrar los dos muros que tenía a él sostenido de sus manos cuando él estaba apoyado. ¿Y qué fue lo que pasó? Como dice la Biblia, determinó la vida de Sansón. Fueron más los que Sansón mató. En ese momento, en el lecho de su muerte, cuando le pidió fortaleza a Dios después de haber sido rebelde. Fueron más los que Sansón mató de sus enemigos en aquel momento que todo lo que él mató cuando estaba en vida. Y esos son uno de los pocos ejemplos que le puedo poner, o algunos de los ejemplos que le puedo poner con respecto a que cada una de las cosas incluso que pasamos, situaciones que llegan a subir en nuestra vida, todos tienen un propósito bueno. Pero como dice el libro de Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para su bien. Todas las cosas ayudan para su bien. Nuestro camino, decisiones que nosotros tomemos, todos lo ponemos en manos de Dios. Si quizás usted está siendo engañado por el enemigo, todo va a ser por un tiempo, si Dios está permitiendo ese engaño. Mire, fíjese, con el mismo ejemplo le puse de Acab. Para que esos profetas profetizaran mentira a Acab de que iba a salir venciendo en la guerra, tuvo primeramente que Dios permitir que esos espíritus de engaño cayeran en la boca de esos profetas, para que fueran a profetizarle a Acab mentira. Es decir, que nada puede surgir así. Nada puede surgir de la nada. Incluso los mismos engaños que nosotros como cristianos hoy en día que podemos tener al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos revela todas las cosas y nos permite saber cuál es la voluntad de Dios. Incluso nosotros mismos podemos ver de cómo las personas aquellas que están
influenciado por las fuerzas enemigas de las tinieblas, en brujería, en santería, en hechicería, en satanismo y en cuantas religiones que el mismo enemigo ha hecho simplemente para desviar al ser humano de la verdad de Jesucristo, de la verdad del Espíritu Santo, de la verdad del Padre de todas luces. Nosotros mismos, que gracias al Señor por su misericordia podemos ver de la influencia del enemigo más allá, no verlo como lo ven nosotros, sino verlo en el nivel espiritual, en el nivel de engaño, así como lo pudo en Micaías, cuando le habló a Acab, qué es lo que estaba pasando detrás de las profecías que estaban dando esos profetas falsos, detrás de esas profecías falsas que estaban dando ellos. Es lo mismo que nosotros hoy en día, por misericordia de Dios como cristianos, podemos ver tantas mentiras que le profetizan tantos sacerdotes del mismo enemigo a personas, ilusionándolas con cosas, con salud, que si me haces tal sacrificio, tú vas a ganar esto. Pero por la misericordia de Dios, gracias al Señor, nosotros hemos podido entender, hermanos, de que hay un Dios verdadero, de que hay un Dios supremo, un Dios alto y sublime, por sobre encima de cada una de las potestades, por sobre encima de cada una de las hechicerías, brujerías o quizás animales que el enemigo quiere hacer morir, hacer matar para rociar sangre de animales, la cual no tiene más poder que la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a temer, hermano? Si Dios es con nosotros, ¿qué vamos a temer? ¿Qué vamos a temer en nosotros? ¿Alguna maldición que puede decir alguien? Vamos a temer nosotros quizás alguna de las madres que andan con sus hijos con cositas rojas aquí en la mano cuando paren. Que si el mal de ojo, que si los malos ojos, que si esto. Entonces nosotros mismos somos los que venimos atrayendo las mismas maldiciones. Nosotros temiendo que nos pase algo, eso es lo que nos va a pasar, como dice la Biblia. Lo que el impío teme, eso es lo que le viene. Aquello no está funcionando porque aquel tiene poder, sino porque tú mismo estás trayendo que eso entre a tu vida. La Biblia testifica en el libro de Números, si no me equivoco, capítulo 22, que cuando fue influenciado Balaam a ir a maldecir al pueblo de Israel, las 3 veces que intentó Balaam de maldecir al pueblo de Israel, las 3 veces, mientras él quería decir maldito, Jehová le sacaba de su boca bendito, bendito, y empezaba a bendecir a cada una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y empezaba a bendecir cada una de las tribus, empezaba a bendecir cada uno de los príncipes, empezaba a bendecir a sus hombres, a sus mujeres, a la nación. ¿Por qué? Porque no va a salir ninguna palabra de ninguna persona sin que Dios primeramente no lo chequee para ver si le permite salir de esa boca. Entonces, por más que el mismo Balaam quiso maldecir, no pudo maldecir. Porque no te va a venir, mira, hermano, ahí nosotros testificamos a algún hermano. Hay ciertas cosas que quiere pasar en tu vida que vienen de parte de Dios. Y cuando vienen de parte de Dios es cuando más se levantan profecías contrarias. Es cuando más se levantan sueños contrarios a lo que Dios ha hablado en tu vida. A lo que Dios ha dicho que va a hacer en tu vida. Pero bendito sea el nombre de Cristo Jesús, que cuando un hombre y una mujer de Dios tiene en su sangre, en su interior, que corre por todo su cuerpo, una convicción de quién es el que te ha mandado a hacer tal cosa, de quién es el que te ha bendecido en hacer tal cosa, de quién es el que te ha dado permiso en hacer tal cosa, no va a haber diablo, no va a haber profeta, no va a haber nada que pueda impedir lo que Dios puso y ministró en tu vida. No te puedes dejar influenciar porque si aquel tuvo un sueño, que si porque aquel vio visión de que tú ibas a caer, de que tú ibas a hacer esto. Mira, hermano, en las manos de Dios que están todas las cosas. Pero muchas veces Dios permite de que ciertas personas vengan incluso a profetizar cosas que van contrario. O que te vengan a decir cosas contrarias a sus palabras para ver si tú eres capaz de seguirle siendo fiel a Dios. A ver si tú eres capaz de seguir por el mismo camino que Dios te ha mandado a caminar. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el libre albedrío para decidir qué debemos hacer, qué no debemos hacer, según ya la sabiduría, la ciencia que Dios ha depositado en nosotros para saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, gracias al Señor por su escritura, gracias al Espíritu Santo, a Jesucristo, porque nos ha permitido esta palabra tan poderosa que está en nuestra mano, que es la Biblia, compuesta por 66 libros. Nosotros podemos llegar a entender ese mundo espiritual, ese mundo que nosotros no podemos ver por vista, sino en el Espíritu, para el mismo Dios dejarnos saber por qué estamos pasando algo.
el fin que tiene ese algo. Fíjese, nosotros podemos entender hoy en día, aquí 27 de julio de 2019, que lo que le estaba pasando a Job fue por un fin bueno y terminó un fin bueno. Pero en ese preciso momento, hermano, que Job estaba pasando eso, me imagino que se le hizo muy difícil entender lo que estaba pasando. Pero gracias sean a Dios, hermano, de que hoy nosotros tenemos este libro tan preciado de personas que cayeron en desobediencia, de personas que desobedecieron a Dios, de personas que se cayeron pero se levantaron, de personas que fueron restauradas por el Espíritu de Dios, de tantos ejemplos que tenemos aquí de seres humanos que nos ayudan en nuestra propia vida para entender, y ejemplos incluso similares a nosotros. Pero gracias sean a Dios de que Dios nos ayuda en medio de esas circunstancias, en medio de esa prueba que estamos pasando, para nosotros fortalecernos en la misma palabra de Dios. Y por eso, hermanos, los insto a que no nos desanimemos cuando estemos pasando alguna circunstancia. Vámonos directamente a la palabra, que en algo Dios nos va a hablar. Con misma palabra que vengo a traerle hoy día, sábado 27 de julio. De que nada va a suceder sin que primero Dios no lo chequee por su lupa. Sin primero que Dios no lo chequee por su propósito. Como le digo, ese ejemplo lo tenemos en el mismo libro de Job. Una enseñanza que nos ayuda a nosotros mismos a ser fuertes. Tanto viendo que, wow, yo no pasé, ni estoy pasando por lo que Job pasó. Wow, ¿cómo puedo yo tanto quizás quejarme si yo no pasé ni tan siquiera por lo que yo va a pasar Cristo? Ni tan siquiera una pizca de lo que Cristo pasó. O de lo que pasaron los discípulos de Jesucristo. Una de las palabras que le dice el mismo Señor Jesucristo a Pedro es: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que no falte tu fe. Como le estaba diciendo, Satanás no puede ni tan siquiera zarandearte, hacer algo sin que primeramente no lo consulte a Dios. Mira, hay algo que a mí me gusta del libro de 2 Samuel, su capítulo 16, aquí lo tengo anotado, de cómo dice que en una ocasión cuando David andaba con sus valientes, dice que se le apareció en camino un hombre llamado Simei de la casa de Saúl. Y mire lo sorprendente de esto. Mire, vamos a ir un momentico ahí porque me gustaría compartirlo. Esto es una palabra que, wow, a mí me sorprendió la primera vez que lo leí. Está en el libro de 2 Samuel, su capítulo 16. Mire lo que dice aquí, con esto vamos a combinar, hermano. Para que usted vea lo que es un hombre de convicción. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito Dios por David, el siervo de Dios. Dice el 2 Samuel, su capítulo 16, del versículo 5 hacia adelante. Dice así: Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de las familias de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salían maldiciendo y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Es decir, que estaba arrojando la piedra a David, a lo mismo el valiente David, y estaban maldiciéndolo. Dice el versículo 7. Y decía Simei maldiciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí sorprendió en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Mira este punto aquí que lo quiero prestar atención. Dice el versículo 9. Después que este hombre Simei estaba maldiciendo a David y arrojándole piedra. Dice el versículo 9. Mira la respuesta que le da David a este siervo suyo de lo que le dice en versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey David: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Mira lo que le dice Abisai al rey. Porque este perro muerto, es decir, ese hombre que estaba maldiciendo, está maldiciendo a mi rey David. Déjame que le vaya a quitar la cabeza. Fíjese, solamente faltaba una orden de un sí a David para que ese hombre le quitara la cabeza a aquel que estaba maldiciendo. Y miren la respuesta de David, hermano. Dice el versículo 10. Y él respondió David: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Mira lo que dice David: si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así?
Es decir, al mismo Jehová, ¿por qué está permitiendo que este hombre me maldiga? Fíjese, yo quiero leer esto nuevamente. Dice el versículo 10. Y el rey le respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, aquel que estaba maldiciendo, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Fíjese la sabiduría y la aceptación tan linda que tenía David con respecto a cada una de las cosas que le pasaban en su vida. Sigue así diciendo, ¿quién pues le dirá por qué lo haces así a Jehová? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido a mi entraña, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo, y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron. Y mira la respuesta que le dio David a aquel siervo suyo, Abisai, cuando le dijo, déjame que le quite la cabeza a este perro muerto. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que le responde David? ¿Qué es lo que le responde David? Si él así está maldiciendo es porque Jehová le ha dicho que así maldiga. Fíjese, hermano, cuando yo leí esta palabra por primera vez en la vida, yo dije, wow. Y nosotros que nos pasamos todo el tiempo, no que si aquella hermana me ofendió, no que si aquel hermano esto, que si aquel hermano el otro, que si aquella persona dijo. Mira, hermano, cuando suceden cosas así, y Dios ha permitido que cierta cosa pase, ¿por qué mejor, como dice la Biblia en Corintios, por qué mejor nosotros no sufrimos el agravio? ¿Por qué mejor nosotros no sufrimos, Señor, ten misericordia de aquella persona que me está haciendo eso? David podía cortar la cabeza de ese hombre, así de facilito, pero es que David no era tan airado como nosotros los cristianos. Es que David no era tan airado como nosotros muchas veces que decimos que tenemos el amor de Dios. Y la primera, como dicen por ahí en el mundo, el que me lo hace me la paga. Ah, porque aquella inventó aquello, yo también voy a inventar algo sobre ella también. Ah, porque aquella persona me hizo aquello, yo también voy a hacer algo. Pero mire qué lindo cómo David dijo así. Si él está maldiciendo es porque Jehová dijo, Jehová le mandó a que así maldiciera a David. Mire qué humildad también incluso la de David, hermano. Yo me sorprendo, me digo, cuando él esta palabra fue como wow. Verdaderamente, Señor, hasta lo más mínimo. Y nosotros qué difícil se nos hace aceptar incluso esas cosas que nos pasan en nuestra vida. Nos pasamos todo el tiempo quejándonos. No, porque si yo no voy más a esa iglesia, porque esa iglesia es así. No, porque si yo no hablo más a aquella hermana, porque aquella hermana es así. No, porque si yo no tengo partícipe en la iglesia, que si yo no quiero participar, porque no me toman en cuenta. No, porque ya, y nos pasamos el tiempo quejándonos en las cosas que pasan en nosotros, en nuestra vida. Todo el tiempo, mira, hermano, mientras haya queja, no va a haber propósito. Mientras haya queja, no va a haber bendición. Mientras haya queja, no va a haber tierra prometida. Porque así como Jehová sacó al pueblo israelita de allá de la mano de Faraón, de Egipto, que fue lo que hacía el pueblo, quejándose todo el tiempo, comparando la comida del desierto con la comida de Egipto. Mientras nosotros miremos atrás, mientras nosotros nos quejemos todo el tiempo con el pueblo de Israel, no vamos a alcanzar la tierra prometida. Porque en las quejas va a venir el desánimo. En las quejas va a venir que no tengo ganas de buscar a Dios. En las quejas va a venir que vas a querer buscar otras cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que no vamos a poder alcanzar el propósito de Dios. Si el pueblo de Israel hubiera aguantado en Egipto el proceso del desierto, si hubiera aquel pueblo que fue sacado de Egipto aguantado el proceso que Dios le hizo pasar esos 40 años en el desierto, hubieran alcanzado la tierra prometida. ¿Y quién fueron los que alcanzaron de aquel tan inmenso de millones de judíos que salió de Egipto? Solamente Josué y solamente Caleb, más ninguno. Solamente la generación de ellos, los hijos de ellos, fueron los que vinieron a alcanzar esa promesa. Pero si nosotros en medio de las circunstancias nos quejamos y no entendemos que todo aquello tiene un propósito, no vamos a poder alcanzar esa bendición de parte de Dios. Si no llegamos a entender, hermano, de que Dios permite las cosas en nuestra vida con un fin bueno, nunca vamos a poder ir avanzando en las cosas de Dios, ir subiendo de gloria en gloria, ir mejorando en la fe. Porque cada prueba que usted pase, cada prueba para el fuego que usted puede sobrepasar, usted va a poder ir viendo a un Dios
más omnipotente. Va a poder ir viendo a un Dios más poderoso, a un Dios que verdaderamente sana. Si antes usted creía que Dios simplemente puede sanarte una fiebre con una oración, y de pronto pasa una enfermedad que es más grave aún que eso, y usted va a ver que Dios se la pudo sacar del camino de esa aflicción, entonces usted va a ir viendo otros niveles de parte de Dios. Pero todo es poco a poco, hermano. El mismo Nabucodonosor pudo ver cuando metió a aquellos 3 hebreos en el horno de fuego, de que había una cuarta persona en aquel fuego. Entonces, al ser permitido por el Señor que aquella deportación fuera para Babilonia, aquella rey que no conocía al Dios de los hebreos, aquel rey llamado Nabucodonosor que no conocía al Dios israelita, pudo tener un encuentro con el mismo Dios de los hebreos. Primeramente cuando vio a aquel cuarto hombre metido en el horno de fuego. Y después cuando empezó a ver que un Daniel se levantó dándole significado a aquel sueño que tenía. Amén. Después cuando vio que Dios, que era sobre todas las personas, que él quitaba y ponía reyes, que él hacía como él quería con las personas de la tierra, ¿qué le puede decir que tú haces? Eso reconoció Nabucodonosor cuando vio la mano de Dios, de que Dios hacía en esta tierra como él quería. ¿Y quién le podía decir a él, a Jehová, qué tú haces? ¿Por qué tú haces esto? ¿Para qué lo haces? No, es simplemente, mire, cerrar la boca y pedirle al Espíritu Santo fuerza. Cerrar la boca y decir, Señor, aunque no entiendo. Como le dijo a Cristo al Padre, Padre, quita de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. ¿Por qué? Porque al final, ¿cuál es el beneficio? La salvación de todos nosotros. ¿Cuál es el beneficio? Sentarse en la gloria del Padre allá arriba. Traer el consolar al Espíritu Santo, que está con cada uno de nosotros, en lo bueno, en lo malo. Amén. Entonces, así es. Todo tiene un propósito bueno, todo tiene un fin bueno en las decisiones de Dios hacia nuestras vidas, hermanos. Entonces, que Dios nos dé fuerza, hermanos, para poder soportar lo que venga y conocer esto, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien todo. Como decía en el principio, incluso nuestra falta, nuestra falla, incluso aquellos que se apartaron y fueron reincorporados nuevamente en el camino de Dios, tienen poderosos testimonios. Poderosos testimonios de lo que pasaron en el mundo al haberse apartado de Dios y de cómo dice, wow, verdaderamente nunca debía haberme apartado. Y esas son las cosas que Dios hace para que nosotros podamos ver la bondad de Él. Para que nosotros podamos ver al Dios poderoso, al Dios que nos ama, al Dios que está con nosotros cuando nosotros no creemos que está con nosotros. Amén. Hasta aquí mi parte, hermano, vamos a orarle a Dios para darle gracias a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te queremos dar gracias, Señor, esta preciosa hora. Gracias, Padre mío, bendito Dios, por permitir esta palabra, Señor, que alguna de las vidas que estuvieron conectados, Señor, o que se conectarán, le estarán ministrando la palabra, Señor, dándole fortaleza, Dios mío, a que si algo estamos pasando, a que si algo ellos están pasando, Señor, que si algo están escaseando, su casa, Señor, su salud, su vida, Señor amado, su economía. Por algún propósito viene eso, Dios mío amado. Propósito de aprendizaje, propósito de enseñanza, propósito de multiplicar lo que perdimos. Señor, ayúdanos, Padre amado, a entender por esta enseñanza que nos da el libro de Job, Dios mío amado. Ayúdanos a entender, Padre amado. Oh, Padre, que necesitamos de tu fuerza, Señor, para en el momento de la prueba, Dios mío, entender que por algo está pasando esta situación, Señor. Fortalécenos, Padre. Fortalece a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te queremos dar gracias, Señor amado. Gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesucristo, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, te sea la gloria, Señor, te sea la honra, te sea la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén y amén.